El Señor les bendiga, hermanas. Vamos a hacer una oración para comenzar este estudio. Señor Jesús, te damos las gracias por esta mañana. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, que la palabra no solo entre a nuestra mente, sino también a nuestro corazón, Señor, redarguya nuestro corazón, rompa toda cadena de opresión, de rencor, Señor. Bendice nuestro corazón y que esto que entra en nuestro cuerpo pueda salir por nuestra boca, Señor. Que nosotros hablemos de tu palabra, que nosotros vivamos tu palabra y seamos un testimonio vivo de ti, adelante de las demás personas, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a empezar este estudio. El día de hoy toca Proverbios 30, versículo 11. Si ustedes revisan el capítulo 30, está estructurado como en cuatro cosas. Y entre los versículos 11 al 14 nos va a hablar de cuatro tipos de generaciones. Generación no se refiere como a mis sucesores o los que me antecedieron, ¿no? Sino a una conducta generalizada entre las personas que estamos vivos en este momento, ¿verdad? Y esto, sabemos que la Biblia no tiene épocas, lo mismo sucedía en el pasado, lo mismo sigue sucediendo ahora, lamentablemente en este caso. Y bueno, el versículo 11 nos habla de una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y este es un versículo que yo creo que todos hemos visto a lo mejor en nuestro círculo cercano, ¿verdad? Hijos que maldicen a sus padres. Y pues es algo grave, hermanos, es algo muy grave, muy, muy grave. Em, Dice que bueno, como les comentaba, una generación es un tipo de personas con actitudes persistentes. O sea, son así en todo tiempo, en todo momento. No pierden oportunidad para, en este caso, maldecir a sus padres, ¿verdad? Y maldecir, pues no solo significa como cuando dicen, no, es que no digas maldiciones, y nos referimos a palabras grotescas, palabras pues, groseras, ¿no? No solo se trata de eso, es una actitud en general hacia nuestros padres, que pueden ser actitudes de rechazo, de desprecio, de falta de reconocimiento. Y obviamente, pues aquí se puede hablar de casos graves como ya es la violencia, ¿verdad? La violencia física que existe, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia económica, es decir, no sustentar a los padres, ¿verdad? Cuando estamos ya en esa etapa de nuestras vidas, eso sería un tipo de violencia económica. Y va más allá, puede haber simplemente actitudes de desprecio, de falta de amor hacia nuestros padres y ya estamos maldiciendo. Entonces, aquí algo importante es, muchas veces cuando hablamos de estos temas de maldad en la Biblia, pues a veces tendemos a pensar en el mundo, ¿verdad? En personas que no conocen a Dios, pero la Biblia está hecha para los que amamos a Dios. Nosotras que queremos estudiar, aprender, que Dios nos revele su palabra cada día, nosotros amamos a Dios. Entonces, aquí sí son consejos que obviamente aplican para todas las personas y créanme que si todos en el mundo estudiáramos proverbios, el mundo sería completamente diferente, pero nos habla específicamente a nosotros como hijas de Dios. Y a lo mejor podemos pensar, es que yo nunca le he pegado a mi mamá o yo a mi papá, ¿verdad? O yo nunca le he dicho una grosería, o sea, a lo mejor no en su cara, pero a veces lo hemos pensado. Sucede mucho con los hijos adolescentes, ¿verdad? Que yo tengo un adolescente en casa y a veces decimos, ay, yo sé lo que puede estar pensando de mí. Y sí es cierto, ¿verdad? Y Dios conoce nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y sabe la razón por la que realmente hacemos las cosas o dejamos de hacer las cosas. Entonces, el versículo de hoy nos invita a recordar qué es lo que Dios quiere de nosotros como hijos de nuestros padres terrenales. Un mandato fundamental en la Biblia, pues está en Éxodo 20:12, vamos a leerlo, seguramente ya todas lo conocemos. Éxodo, versículo 20, perdón, capítulo 20. Perdón, hermanas, si se escuchan las hojas.
20, 12. Y en este capítulo, pues Moisés les está dando los mandamientos, ¿verdad? La ley. Y en el versículo 12 nos da el primer mandamiento que llamamos con promesa. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. No solo como en los demás que dicen, no matarás, no comerás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. Hay un propósito de hacer esto. Sí, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. En otras, me parece que en Deuteronomio también dice, para que te vaya bien. Y en algunas versiones así dice, ¿verdad? Para que te vaya bien y se alarguen tus días. Entonces, honrar a nuestros padres tiene un beneficio no solo para ellos, que se sientan honrados, que se sientan apreciados, amados, sino también para nosotros. Hay una promesa de Dios de que si nosotros honramos a nuestros padres, entonces nosotros vamos a ser bendecidos con una vida larga y abundante, o sea, plena, feliz, buena vida. No, es algo inexplicable cuando yo lo platico en las clases con los niños. Luego me preguntan, ¿entonces yo me puedo morir? Yo digo, pues sí, porque si hay una promesa, entonces al no haber la promesa, si tú no lo cumples, pues entonces tus días van a ser acortados. Y es que los padres suelen dar buenos consejos a los hijos. No vamos a hablar de casos extremos de padres realmente malvados, ¿verdad? Que no aman a sus hijos, sino de nosotros, padres comunes y normales con errores, ¿verdad? Pero padres que amamos a nuestros hijos y los aconsejamos. Y es tan simple como un consejo básico. Como madres, cuidamos la alimentación de nuestros hijos. Si nuestros hijos no nos honran obedeciendo una buena alimentación, tomar agua, entonces probablemente en algún momento de su adultez estén enfermos y no se alarguen sus días. Y es un ejemplo así como muy simple, ¿no? Obviamente hay repercusiones también espirituales cuando nosotros no acatamos las leyes de Dios. Entonces es un mandamiento que es fundamental y es serio en la ley, en el Antiguo Testamento. Y recordemos que el Antiguo Testamento no pasa de moda, ¿verdad? Sigue vigente hasta nuestros días. Y dice en en Levítico 29, vamos allá adelantito, Levítico 20, versículo 9, dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros rechazamos, despreciamos, no damos reconocimiento, no damos honra, maldecimos ya incluso verbalmente o físicamente, ¿verdad? Agredimos a nuestros padres, entonces debemos morir, merecemos la muerte. ¿Por qué? Porque el que hace eso, la sangre de su padre o de su madre están sobre él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros damos muerte a nuestros padres. Cuando nosotros tenemos estas actitudes es como si los matáramos. Y recuerden que el que mata, muere, ¿verdad? La ley era muy clara, muy tajante en eso. Si tú matas, tú mereces morir, ojo por ojo. Entonces somos culpables de muerte, merecemos la muerte, ¿verdad? En Deuteronomio 27:16, Deuteronomio 27, versículo 16, dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Esto me recuerda a Noé. En estos días estamos volviendo a leer Génesis, ¿verdad? Salus nos está enviando ahí lo que tenemos que leer todos los días para lograr en un año leer toda la Biblia completa. Y, y pues yo les sugiero que sea una lectura rápida, hermanos, para que lo llevemos a cabo. Pero me recuerda a Noé, en estos días escuchamos, bueno, o leímos, ¿verdad? Esta historia, que Canaán, su nieto, es maldecido porque deshonró, ¿verdad? Dice que vio la desnudez. Por ahí en YouTube, perdón, en Facebook, mi esposo da estos cursos, ¿verdad? Y es algo trágico esto. No es algo más profundo, no es solo, ay, lo vio salir desnudo cuando se bañó. No, 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 es algo profundo, fue un pecado grave, lo deshonró, lo maldijo.
Y entonces su nieto Canaán es maldecido por Noé, ¿verdad? Obviamente por Dios. Entonces, aquí dice que maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén, así sea, es verdad. Entonces ya vimos que maldecir, pues son todas esas actitudes, ¿verdad? Y como les decía, no solo se refiere a la violencia, sino a una actitud generalizada ante nuestros padres. Y esto es una ruptura profunda del vínculo familiar. Cuando nosotros, pues vivimos en estos, eh, haciendo esto, generamos una ruptura en nuestra familia porque a veces si tenemos hermanos, pues tal vez nuestros hermanos se den cuenta y si nuestros hermanos no son igual que nosotros, pues se molesten, ¿verdad? Y entonces ya no quieran estar con nosotros. Nuestros mismos padres en algún momento pueden decir, hijo, no quiero que me trates así, ¿verdad? Y romper con nosotros. Y cuando la familia se quebranta, entonces empieza a haber problemas a una escala mayor. Cuando las familias están mal, entonces la sociedad está mal. Y lo podemos ver actualmente, ¿verdad? Vemos y seguramente conocemos en nuestro entorno cercano familias problemáticas, o sea, familias que de verdad si no es una es otra, es como dicen por ahí, si no les llueve les llovizna, pero es consecuencia de sus propias actitudes, de sus maneras de vivir y esto no le agrada a Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos de esta manera y es por eso que debemos buscar, si nuestros padres nos lastimaron, el perdón, que Dios nos ayude a perdonar. Si nosotros hemos lastimado a nuestros padres, entonces nosotros debemos buscar el perdón de nuestros padres. Pero las relaciones no se pueden quedar así fracturadas porque recordemos que Dios es un Dios que quiere restaurar nuestras vidas y no solo una parte, sino completamente. En el Nuevo Testamento, pues también vamos a encontrar referencias a esto en cuanto a la obediencia a los padres. Vamos a Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto está en la voluntad de Dios, el obedecer a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, para que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo nos recuerda este mandamiento y nos dice, es la voluntad de Dios que obedezcan a sus padres. Y a veces pues no es sencillo, sobre todo cuando somos muy jóvenes, pero incluso siendo adultas, ustedes conocen un poco sobre mí, yo vivo con mi mamá y aún siendo adultas a veces es difícil obedecer, hermanos, y hay que someternos a nuestros padres, ¿verdad? Colosenses, más adelante, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y también hay consejos para los padres, ¿verdad? Ahí adelantito. Pero en este caso, como hijos, nos dice, obedezcan a sus padres en todo. La obediencia, pues, a nuestros padres, la desobediencia, perdón, a nuestros padres va a conducir, como les decía, a un problema cada vez mayor. Cuando nosotros no somos capaces de obedecer, ¿cómo queremos que nuestros hijos nos obedezcan? La relación que nosotros tenemos con nuestros padres y nosotros tenemos hijos, nuestros hijos la observan. Y recordemos que los hijos aprenden no de lo que les decimos, sino de lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente deshonrando, despreciando, rechazando a nuestros padres, ¿qué nos espera cuando seamos viejos? ¿Qué nos espera cuando nuestros hijos crezcan y hagan lo mismo con nosotros? ¿Vale? Y bueno, por último, quiero que veamos una historia, bueno, sí, una historia en Mateo 15, el libro de Mateo, capítulo 15, a partir del versículo 1. Aquí mi Biblia tiene un titulito arriba que dice lo que contamina al hombre. Y me llama la atención el ejemplo que Jesús usa sobre los padres para esta enseñanza. Pudo haber escogido cualquier otro tema, pero este es importante y hoy nos habla, ¿verdad? Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen el pan?
Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, o sea, sí o sí. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, ¿qué hacían? Era deber, es deber de nosotros como hijos, sustentar a nuestros padres en su vejez. ¿Qué hacían estos fariseos y estos escribas? Les decían a los papás, es que este dinero con el que yo podría bendecir tu vida, con el que yo podría sustentarte, pues se lo ofrecía a Dios. Era una manera de, como les decía al principio, de violencia económica. Los padres entonces se quedaban sin el sustento de sus hijos y recordemos que la vida antes era más difícil, ¿verdad? E incluso ahora. Ahora hay asistencia social, hay apoyo, ¿verdad? Antes pues no lo había, por eso la iglesia primitiva se encargaba de las viudas y de los huérfanos, ¿verdad? Entonces, esto significaba matar a sus padres, dejarlos sin provisión. Y entonces lo que hacían era decirles, bueno, esto que con lo que yo te podía ayudar, pues ya se lo voy a dar a Dios. Y con eso invalidaban el mandamiento por sus tradiciones, que es constantemente lo que los fariseos hacían, ¿verdad? Y Jesús les vino a enseñar que no hacían. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y recordemos que lo que sale de nuestra boca viene de qué? De nuestro corazón, ¿verdad? De nuestra mente. Lo que tenemos en nuestra mente, eso vamos a hablar y eso vamos a dar. Entonces, el día de hoy, este versículo nos invita a eso, hermanas, a que si tú tienes una relación fracturada con tus padres, pues busques, ¿verdad? Busques la manera. Yo sé que cada situación es especial, es diferente. Fíjate que yo en mi caso, pues yo de niña sí tenía coraje contra mi padre. Mi padre me abandonó, mi padre no me ama. Él es un mal hombre que no me ama. Yo cuando tuve a mis hijas, yo pensaba, ¿cómo puede este señor vivir así, sin siquiera pensar en mí, ¿no? Y son cosas que a lo mejor nunca vas a poder entender de la condición humana, pero Dios sí puede sanarte. Dios sí puede ser tu padre o tu madre. Y con estos padres terrenales, a lo mejor no los tienes cerca. Yo no tengo ninguna relación con él, yo ni siquiera sé cómo, bueno, sí sabría a lo mejor cómo buscarlo, pero ya lo he hecho, hermana. No me abandonó una vez, me abandonó más veces. Ya de adulta me abandonó nuevamente. Eh, pero a lo mejor yo no puedo ir y sustentarlo, o yo no puedo ir y hablar con él, pero sí puedo honrarlo mediante una oración, pidiéndole a Dios por su alma, que él se arrepienta de sus pecados, que él conozca a Dios, ¿verdad? Que él sea salvo, que Dios ponga personas que le hablen. Sí podemos hacer eso. Y cada una de ustedes tiene una relación particular o tuvo una relación particular con sus padres, pero yo sé que Dios quiere bendecir esa relación, restaurar lo que hay que restaurar. Y si tú no tuviste problemas con tus padres, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y aprovéchalos, disfrútalos, honralos con tu amor, con tu cuidado, con tu provisión y bendice sus vidas. Vamos a hacer una oración y vamos a dar por terminado este estudio. Señor, te pido, Padre, que el día de hoy tú bendigas el corazón de cada una de nosotras, que tú nos reveles aquello que necesitamos restaurar y sanar en nuestras vidas, que tú quites toda cadena de amargura, de resentimiento, aquello que nos ata al pecado, aquello que es una carga pesada para nosotros, que podamos librarnos de eso, Señor, y que podamos darte honra, darte gloria y darle honra también a nuestros padres terrenales, no solo a ti como nuestro Padre espiritual, ¿verdad?
Te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros, porque tú nos revelas tu palabra y quieres que nosotros crezcamos en ti, maduremos en ti, sigamos avanzando en nuestra carrera, Señor. Te doy las gracias, te doy la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermana. Que tengas un bendecido día.